gustaría hablar hoy como sobreviviente de esta situación. Em, de hecho, eso fue también lo que me motivó a un poco escribir el libro, La historia de Lucy, donde cuento mi historia y hago reflexión teórica al respecto y bueno, doy algunas recomendaciones para todo este tipo de situaciones. Em, si bien el título de la charla hace honor a una postura optimista, ¿sí?, sobre este tema, que es cómo ser sobreviviente y no ser víctima, quiero dejar claro que si bien sirve ese optimismo como bastón para seguir avanzando en todo el proceso, no hace que sea más fácil. Sí, solo que, bueno, como seres humanos tenemos esa pulsión de vida y necesitamos encontrar la manera de continuar a pesar de situaciones muy difíciles, pero esto no hace que siga siendo una situación traumática y de la que hay que hablar justamente por eso. Nada, de ninguna manera pretendo minimizar o achicar el daño que genera este tipo de situaciones, pero bueno, es un poco el enfoque que quise darle. Espero que cumpla sus expectativas y para empezar a mí me encantaría poder hacer una dinámica donde podamos colocar algunas palabras en el chat, ya que lo tenemos. Eh, es así, escriban en el chat, los que tengan ganas, por supuesto, dos palabras. Una que se relacione con la palabra niñez o con la etapa de la niñez y otra que se relacione con la palabra abuso. Quienes quieran, no sé, un minuto o dos y luego hacemos la reflexión al respecto. Yo, por ejemplo, puedo escribir las mías y quien tenga ganas. ¿Cuál es la idea de esto? Darnos cuenta que son dos conceptos completamente opuestos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en niñez, pensamos en inocencia, como dicen acá, en diversión, en jugar, que fue, salió varias veces y bueno, ya la comenté, en una etapa donde, si bien se es inocente, no hay por qué ser vulnerable. Son dos palabras, son dos situaciones muy diferentes y que a veces solemos solapar por error. En cambio, cuando hablamos de abuso, lo primero que nos viene a la cabeza es una situación negativa y con toda la razón. Impotencia, voy a decir algunas de las que están acá: violencia, dolor, culpa, agresión, oscuridad, vulnerabilidad. Y por supuesto, no hay manera de que pensar en abuso de cualquier tipo, no nos estamos adentrando todavía en lo que es el abuso sexual, el abuso de cualquier tipo maltrata enormemente a la persona y en el caso de la infancia es como un choque, o sea, está completamente contrapuesta la etapa de la infancia con una situación de agresión. No quiero decir con esto que la agresión en otras etapas esté bien, para nada, la agresión está mal, el abuso está mal. Sin embargo, en la época de la niñez hay muchas cosas que están más orientadas hacia lo positivo y que estas cosas ocurran impacta terriblemente en el sistema de creencias de un niño, de una niña que se está formando y esas son las consecuencias, o bueno, esa es la base sobre las que se van a generar las consecuencias posteriores. En un ratito eso igual lo vamos a ver. Gracias por participar en la dinámica y bueno, siéntanse libres en cualquier momento de hacer comentario o pregunta, está el chat y si hablo muy rápido también, porque suelo hablar muy rápido, me avisan. Yo antes de continuar quisiera mostrarles algunas cifras que son realmente alarmantes y voy a ver si puedo compartirles pantalla para que las vean. Avise, bueno, sí, si las logran ver. Si alguien me puede avisar por audio porque ya no veo el chat. Sí, Ley, se ve de 10. Perfecto, genial. Bueno, realmente son cifras muy alarmantes. Por ejemplo, uno de cada 5 niños o niñas, o sea, están incluidos ambos géneros, es abusado sexualmente antes de que cumple 18 años. Antes, todas estas cifras están vigentes para el 2019. ¿Sí? No encontré nada más reciente, quizás la hay, pero no la encontré. En un 90% de los casos, ese niño o esa niña conoce a su abusador. No es ninguna sorpresa que los abusos ocurren mucho en la familia, y si no, en la gente más cercana. En un 30% de los casos, el abusador es de la familia. Niños y niñas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual. El 89% de los agresores son de género masculino. Estas son cifras de la ONU.
una de cada 6 niñas y 1 de cada 4 niños ha sido víctima de abuso sexual. Y bueno, 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de los 20 años. Saco la pantalla así. Quien quiera estos datos después se los puedo mandar, igual están en la web. ¿Por qué mostrar esto? ¿Por qué hablar de cifras? Porque realmente es la única forma o una de las pocas maneras de ver gráficamente el horror que esto representa. El abuso sexual en la infancia puede ocurrir y saberlo, incluso personas saberlo y no poder, no querer, no tener las herramientas, cualquiera de las 3 opciones, para hablar de que esto ocurra. Al ser así, todas estas cifras siguen en aumento. Por lo que decía al principio, hay tanta impunidad alrededor del tema que evidentemente la persona que lo hace, el agresor, no va a sentir ningún tipo de miedo a que algo le suceda. Si ve que el de al lado lo hizo y está todo bien. ¿Pasa en la adultez? Sí. ¿Pasa en la adultez mayor? Sí. Pero en la niñez y en la adolescencia tiene un impacto aún más grande porque en la adultez hay un antes y un después en la vida de esa persona, igual de traumático. En la niñez, la personalidad, la identidad y todos los elementos de esa cognitivos y comportamentales de esa persona se forman sobre el abuso, ¿sí? Él no tuvo o ella no tuvo tiempo antes de para formar estos aspectos de la personalidad y que luego haya un mañana más triste, sino que ya toda la formación de la personalidad se da sobre esa base. Evidentemente la etapa en la que esto pasa va a marcar una diferencia, ¿sí? La etapa de la niñez, si es infancia temprana, si es un poco más adelante, si es la adolescencia, pero igualmente nuestra personalidad, incluso a nivel neurológico, nuestro lóbulo frontal, que es con el que tomamos decisiones, se termina de desarrollar alrededor de los 25 años. Es decir, que hasta los 18 todavía estamos en desarrollo. Hay 2 cifras más que son mucho más positivas. Una dice, sí, exacto, investigaciones dicen que las conversaciones sobre sexualidad apropiadas a la edad de la persona siempre, siempre van a reducir el riesgo de abuso. Y esto lo dicen investigaciones donde han hecho entrevistas a personas que han estado en situación de intento de abuso y lo han podido contar, y eso, contarlo justamente, es lo que hace que de alguna manera no llegue al abuso. O sea, como que hubo el intento, lo conté, se hace la protección necesaria y no se llega al abuso. Otro dato importante es que con el apoyo adecuado de psicoterapia, el apoyo adecuado en la familia y en las instituciones educativas también, ¿por qué no? La persona que pasa por esta situación cuando ya no se pudo prevenir, es decir, la víctima, puede pasar a ser sobreviviente y tener una vida un poco más saludable. La charla se está grabando, exactamente. Bueno, para continuar, es importante, o me parece a mí importante definir lo que es el abuso. ¿Y por qué? Porque pareciera que está como muy claro, ¿no? Que es abusar de alguien. Sin embargo, con respecto al abuso sexual, hay una especie de velo donde no se termina de visualizar todas las cosas que sí son abuso, porque se piensa que la única forma de abuso sexual es la violación per se. Y esto no es así. Vamos el origen de la palabra, o no el origen, la definición oficial de la Real Academia Española, que nos dice que abuso es usar o tratar mal, bien sea excesiva, injusta, impropia o indebidamente, algo o alguien. Si yo estoy haciendo eso, estoy abusando, ¿sí? Hay otra definición que propone también la RAE, que es hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder, que sería lo que ocurre con las personas, por ejemplo, con capacidades diferentes, ¿sí? O ya hablando de la edad adulta, en el abuso que sucede muchas veces en los puestos de trabajo entre un jefe y un subordinado. Entonces, si a esta definición le sumamos la connotación sexual, es decir, si yo digo, bueno, ¿qué es abusar sexualmente? Si esto es abusar, ¿qué es abusar sexualmente? Es agregar la parte sexual, es decir, que quien agrede, que quien abusa, que quien hace el acto, recibe algún tipo de placer sexual por hacerlo. Y eso lo convierte en una agresión sexual. La única manera de recibir placer sexual
no es con el coito, no es con la penetración, no es con la violación. Hay otras muchas. Y por eso es importante definir pues las formas de abuso para empezar a quitar un poco ese velo del que hablaba. Utilizar al niño y a su cuerpo desnudo, por ejemplo, para obtener material pornográfico, fotos, videos, aunque ni siquiera lo toques, es una forma de abuso. Tocar al niño en sus genitales, su zona anal, su pecho, independientemente sea niño o niña. En el caso de los niños, y si nos vamos un poco más a lo técnico y lo legal, que no es mi campo, hay como un apartado que dice que los varones, para decir que fueron abusados sexualmente, si los tocaron en el pecho, tienen que tocar directamente la zona sensible, digamos. En Venezuela se llama tetilla, no sé si aquí se llama igual. Eh, pero es igual, por encima o por debajo de la ropa. Eso también es considerado abuso. Hacer que el niño toque al adulto en sus genitales, por encima o por debajo de la ropa, genitales, zona anal, pechos, etcétera, también es considerado abuso. El contacto orogenital, bien sea del adulto hacia el niño, del niño hacia el adulto, ya ahí nos estamos adentrando en situaciones un poco más grotescas y más gráficas, si se quiere, de abuso sexual. El contacto genital del abuso con el niño sin ningún tipo de penetración también es considerado abuso. Y por supuesto, la penetración de cualquier tipo, no necesariamente con el aparato reproductor masculino, pueden ser los dedos, puede ser un objeto, y el coito propiamente dicho. Qué horrible suena, y lo sé, suena fuerte, es desagradable escuchar todas estas cosas, pero es lo que sucede. Y lamentablemente hay un niño, si hay 1 de cada 5 niños y niñas, seguramente hay un niño o una niña en este momento pasando por esa situación y es sumamente doloroso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Concientizar. Y eso es lo que se trata de hacer, o lo que estoy tratando de hacer a través de esta charla y lo que traté de hacer a través del libro. Todo lo que una persona adulta haga con un niño para generarse placer sexual es considerado abuso porque el adulto sabe lo que está haciendo. El niño o la niña no sabe lo que está haciendo. Es el caso de, por ejemplo, los adolescentes. Si bien ellos puede que sepan de qué se trata lo que está pasando y tienen algo de noción, cuando se usa la manipulación, cuando te atacan por sorpresa, cuando hay una seducción en el medio, una seducción malsana, claramente, porque la otra persona tiene una posición de jerarquía en edad, en poder, etcétera, hacia este adolescente, o cuando se utiliza el chantaje para lograr lo que se quiere, igualmente es abuso. Y en términos legales, que otra vez no es mi campo, pero siempre que la persona agredida sea menor de 17 años, en muchos de los países menor de 18, es abuso sexual y punto. ¿Sí? Cuando hay maltrato físico, cuando hay coacción, ya eso es considerado agresión sexual, que es lo que normalmente nosotros pensamos cuando decimos, bueno, una persona fue abusada sexualmente, pensamos que fue agredida sexualmente, es decir, que fue violada. Y eso no necesariamente es así. Pero el daño psíquico, emocional, es exactamente el mismo. Acá paso, si quieren, a contar un poco de mi propia experiencia y esto para que se entienda el contexto al final. Están haciendo una pregunta por acá. Mostrarse al niño desnudo. Aquí hay matices. Más adelante igual yo lo voy a contar. Si papá o mamá tratan la desnudez con naturalidad, perdón, delante de los niños y las niñas, no habría problema, pero eso no es lo mismo a exhibirse desnudo. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que salí del baño y bueno, pasé hacia algún sitio y el niño me vio y yo me alarme por eso, ya le estoy demostrando que hay algo ahí que no está bien. Y la mejor manera de prevenir, y aquí me estoy adelantando, es la claridad al respecto del sexo. Pero sí, eso es muy distinto a que yo quiera estar desnuda en casa y me pasee desnuda por la casa. ¿Sí? Bueno, les cuento. De nada. Yo sí fui abusada. Fui abusada a los 7 años y a los 12 años por la misma persona. Era mi tío paterno. Yo pude recordar con la terapia y bueno, luego poder hablar con una persona de mi familia que sabía lo que había pasado a los 7 después de mucho tiempo. Pero el evento de los 12 años fue la gota que derramó el vaso o la razón por la que yo pude hablar de lo que me había pasado. Porque a esa edad yo tenía conocimiento
de lo que estaba sucediendo y tenía una fuente de apoyo, una persona en la que confié para contarle lo que me estaba pasando. En mi caso, fue, hablando de las formas de abuso, esto se basó más en tocar y sí, hubo como tal penetración con los dedos. Y en mi cabeza, en ese momento, yo sabía que no había manera de que eso fuera otra cosa que un abuso sexual. Yo lo sabía a pesar de mi corta edad. Yo sabía de los temas y por eso creo que tenía la claridad en ese momento. Sin embargo, no hubo para nada una facilidad para hablar de esto y tampoco para oponerme o defenderme, que es una de las cosas que primero te preguntan en el momento que sucedía. Tampoco en mi crianza, si bien estuvo muy inculcado el tema de la sexualidad y que se entienda qué es y cómo se hace y qué está bien y qué no, con algunos errores de concepto, porque bueno, los padres hacen lo que pueden. Lo que también estuvo muy presente fue el que yo no debía oponerme a los mayores. Yo no debía oponerme a mi familia, yo no debía oponerme a una persona que tuviese autoridad sobre mí porque por algo la tenía y yo tenía que deberle respeto. Y esto es completamente contraproducente para que un niño o una niña se pueda defender de una situación así. Por otra parte, y también para dar contexto, mi familia, tanto materna como paterna, yo soy de Venezuela y mi familia es de dos localidades de Venezuela que son bastante conservadoras, sobre todo mi familia materna. em, y bueno, la crianza siempre estuvo muy alrededor de mantente bajo perfil. Mientras más callada, más tranquila, mejor. Y esto es algo como el no oponerse a las otras personas, eh, que definitivamente es un factor de riesgo. Es importante, y esta frase la quiero decir porque la saqué de internet y me gustó mucho, y es: no existe consentimiento cuando se impone una conducta por el ejercicio de poder. Eso no es que la otra persona no está consintiendo. Y tampoco existe consentimiento cuando no se entiende qué es lo que se está consintiendo. Y esto aplica a los niños muy pequeños o las niñas muy pequeñas que entienden que es un juego. Porque como vimos en la dinámica, la infancia es igual a juego, la niñez es igual a juego. Entonces, muchas de las cosas que van sucediendo alrededor de estas personas, de estos pedófilos que van y buscan a los niños para darse placer sexual, es hacerlo a partir del juego. Ya la comparto. Hablamos de las formas, pero ¿cuáles son los métodos? Claro, ¿cómo se llega a abusar? Algunos de los métodos que más comúnmente se utilizan y se han estudiado son la manipulación o el chantaje, ¿sí? Con la manipulación podemos citar ejemplos como un profesor diciéndole a un alumno o a una alumna que para pasar la materia, eso sería más bien chantaje, él debe hacer algún tipo de favor sexual. Em, o quieres una chupeta, dame un beso. Ese quizá no representa todavía, si estamos diciendo, no sé, yo le estoy diciendo a mi hija, si quieres la chupeta, ven y dame un beso acá, eso por supuesto que no es abuso, pero ella está aprendiendo con eso a que cualquiera lo puede hacer, porque los niños aprenden a través del aprendizaje significativo, valga la redundancia, no a través de lo que les decimos. Em, la manipulación es más parte de lo que sucede, por ejemplo, si tú cuentas esto, puede pasar algo muy malo, tus papás se van a morir, yo los voy a matar, etcétera, y la persona, por supuesto, o no por supuesto, en muchos casos ceden justamente por esa manipulación. El engaño o la sorpresa es: ven que yo te ayudo, ven que yo te llevo a tal sitio, ven que yo te quiero mostrar esto, y un niño o una niña va y bueno, pasa esta situación. La sorpresa es un ataque, por supuesto sorpresivo, sin ningún tipo perdón, no de premeditación, de prevención de parte del niño o de la niña. No hay una situación alrededor, pasó y ya. La seducción, a los niños y a las niñas se les seduce y es muy fácil seducirles a través de golosinas, de juguetes, de mira lo que hago, yo te enseño a hacer tal cosa. Son mecanismos de seducción hacia los niños. Y la coacción, que ya sería directamente, nada, el abuso propiamente dicho, la agresión sexual, porque cuando hay ya lo dijimos, cuando hay coacción o cuando hay fuerza física, uso de la fuerza física, ya se considera agresión sexual.
La diferencia entre abuso sexual y agresión sexual es más para términos legales, ¿sí? Para temas de condenas, etcétera. Yo acá, a mí me gustaría hacer acá una breve lectura de una parte del libro, a ver si, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, y algo que mencionaron por ahí sobre la culpa. Siendo honesta, no es mucho lo que recuerdo del discurso. Además de lo ya comentado, me viene a la cabeza una frase final. Si le cuentas a tu papá, se puede poner mal porque sabes que él está enfermo del corazón. Además, no pasó nada. Yo solo quería mostrarte, yo te quiero mucho. Ni siquiera puedo recordar cómo salí de la habitación. Sé que fui al baño, me lavé la cara y las manos para quitarme el olor a tabaco. Sentía que tenía que ocultar que había hecho algo malo y que todo era mi culpa. Mis pensamientos eran, no tendría que haber ido, debí quedarme cerca de mis papás, porque estuve sola, ahora qué voy a hacer cuando lo vuelva a ver, necesito esconderme, tengo mucho miedo. Esos eran algunos de los pensamientos que tenía en ese momento. A un niño o una niña que le ocurre esto, claramente se llena de dudas, sobre todo sobre sí mismo, porque esta persona, y en el caso intrafamiliar, lo vamos a ver con el trauma complejo, pero es algo que sucede mucho más. Tú sientes que es una persona que te quiere, que te tiene que cuidar. Y al hacer esto, pones en duda quién está mal aquí. O sea, ¿está mal esta persona que me ha cuidado o me ha ayudado en tanto tiempo o soy yo la que estuvo mal? Algo no se entiende, por mucha información que tengas. La pregunta o una pregunta bastante común que hace las personas es, ¿cómo hacemos para prevenir esto? ¿Cómo hacemos para prevenir el abuso sexual en la niñez? Una de las cosas fundamentales es las conversaciones sobre sexualidad, por supuesto, eh, orientadas a la edad de cada niño, cada niña. Hablar sobre sexo, hablar sobre sexualidad a los diferentes niveles de entendimiento no está mal, al contrario, es una herramienta poderosa que hace que los niños y las niñas sepan lo que está pasando. No se trata, tenemos que buscar siempre un equilibrio, no se trata de ir diciéndole que el sexo está mal, que es malo, que no se debe tocar, que las personas son malas porque hacen esas cosas de forma abrupta. Se trata de enseñar a través del juego, por ejemplo, otra vez el aprendizaje significativo que los niños captan de manera mucho más eficaz, que todos tenemos zonas íntimas, que mamá y papá tienen zonas íntimas diferentes, llamar a las cosas por su nombre, el pene es el pene y la vagina es la vagina, no hay otro nombre, y que haya manejo del tema en casa. A medida que el niño va creciendo, se le irán contando cosas mucho más específicas que también necesitará saber. Tiene que haber naturalidad al hablar de este tema. O sea, no puede ser una conversación donde yo esté muerta de miedo contándole estas cosas a mi hijo o a mi hija porque se transmite la emoción. Y por otra parte, naturalizar el desnudo, que esto va con la pregunta que estaban haciendo, que no es lo mismo que exhibicionismo. Naturalizar que si un día yo me levanté de la cama y estoy en bombacha o estoy completamente desnuda, simplemente tomé una toalla, me tapé y me fui a bañar, y no hay por qué hacer un escándalo de eso. Porque así, cuando el niño o la niña vean a una persona completamente desnuda, va a sentir la confianza de decir, mamá, papá, la tía o el tío estaba desnudo conmigo en el cuarto, como aquella vez que tú salías del cuarto, del baño, por ejemplo. Distinto a que hagamos un escándalo, el niño sienta esto está mal, y si esto está mal yo no lo puedo contar, entonces esas situaciones se terminan callando. Puede ser que si fue abusado y esta persona lo manipula psicológicamente y lo vuelve a hacer, y el niño lo perdone y tengan una vida como normal y nunca lo diga. Claro, estas son situaciones muy comunes que ocurran. ¿Por qué? Porque ese niño aprende que esa es una forma de cariño y la única manera de romper con esto, bueno, es o que el mismo niño se dé cuenta de lo que está pasando, y esto generalmente ocurre cuando ya está mucho más grande o es adulto, o que algún tercero empiece a darse cuenta de las actitudes que está teniendo este niño y, por supuesto, acudan a un especialista. ¿Cómo hacer para que el adolescente pueda hablar? Bueno, vamos a eso. Además de lo que decía de naturalizar estos temas y estas situaciones también, cuidar a los niños de los extraños es muy importante, eso lo hacemos todos, creo, o la mayoría, pero también cuidarlos de las personas conocidas. Y otra vez,
la barra del equilibrio. No se trata de atormentarlos con que las personas son malas. Tampoco se trata de una extrema confianza o esto que pasaba conmigo, que era una extrema sumisión, sino llevar todo a un punto medio y a través del juego o de actividades lúdicas donde los niños puedan hablar acerca de, bueno, estas personas son buenas, hay personas malas. Por ejemplo, con mi hija hacemos mucho con su papá que hacemos preguntas o comentamos, no sé, ella dice, ay, porque todos son buenos, o comentarios de ese tipo, no, no, tú piensas que son buenos, pero pueden ser malos, nunca se sabe. O sea, como tener ahí presente la idea de que la maldad existe, o a través de un juego. Hace poco jugábamos con muñecos y yo decía, bueno, y conocieron a alguien y se fueron a comer un helado con esa persona. Y esa persona invitó a que fueran a casa. Esto no se debe hacer, ¿verdad? Y hacer esto interactivo para que ellos puedan tener ese aprendizaje. ¿Qué actitudes del niño pueden ser pautas de alarma? Vamos para eso y para lo de los adolescentes. Evitar adelantar etapas. Esto es fundamental. Al igual que que los niños sepan situaciones de riesgo, adelantar etapas en el sentido de, yo no sé acá, pero en Venezuela es muy común que los niños, varones o niñas, no importa, están pequeños y cualquier cercanía con un niño o una niña del sexo opuesto ya es, ay, son novios, mira, van a ser noviecitos, mira qué lindos se ven, mira cómo se ven agarrados de la mano. Ah, es que a él le gustan mucho las niñas, le gustan muchas niñas. Y ese tipo de mensajes se van dando, se van dando, se van dando. Y llega un momento que uno lo ve como un chiste, como un juego, pero no es un juego, porque a la larga lo que estamos haciendo es crear el interés romántico sexual en un niño que no tiene por qué tener ese interés a esa edad. Y esto se llama hipersexualización. Igual que, por ejemplo, exponerlo a situaciones sexuales, exponerlo a bailes eróticos, a situaciones, a veces hasta las letras de canciones, dependiendo de la edad de los niños, donde dices, esto es lo que está aprendiendo. ¿Es la etapa correcta? Existe, va a existir en el mundo, se va a topar con eso, sí es cierto, pero hay que tener un límite de lo que está aprendiendo y de cuál es la edad que tiene, si esto es recomendable o no es recomendable, si está ese niño o esa niña para entender esto, o lo va a tomar como algo central. Darles voz, perdón, la hipersexualización también se da por este abuso, claro, es una consecuencia del abuso sexual, pero también puede ser un factor de riesgo. Entonces, por eso nosotros en casa, ¿qué debemos hacer? Cuidar de no hipersexualizar a nuestros hijos o a nuestras hijas para que no exista el factor de riesgo, que no significa que es culpa de ellos, significa que no saben reconocer las señales y que puede ser que no nos los cuenten por eso. Y ahí vamos a la pregunta anterior de cómo hacer para que el adolescente pueda hablar. Niño o adolescente aplica exactamente lo mismo. Si yo tengo en mente que esta es una situación de la que no se habla y además estoy viviendo una etapa discordante con mi edad y con los intereses del resto, yo siento que yo tengo un problema y no lo voy a contar. Entonces, ante todo, la confianza, la claridad y que se pueda explicar a los niños y a las niñas que estas situaciones se deben hablar y que a ellos no les va a pasar nada malo, que no va a haber un problema alrededor de esto, porque a veces no transmitimos que les va a pasar algo malo, pero transmitimos que hay un problema. Entonces, si esto pasa, se genera un problema. Es como que si ellos son la fuente de ese problema. Si nosotros transmitimos eso, no lo van a contar. Darles voz. Darles voz significa un poco lo que decía en este momento, pero también que ellos puedan decidir hasta las más pequeñas cosas, decidir qué se van a poner, decidir qué quieren comer, siempre dar opciones, dependiendo de las edades, vamos a dar opciones, vamos a decir libremente, bueno, ponte lo que quieras, porque sé que tiene un poco más de criterio, por ejemplo, porque no me importa cómo salga a la calle, esto depende de cada familia, pero es importante que los niños tengan voz, que los niños puedan hablar, que puedan comunicar lo que piensan, lo que sienten, qué les gusta, qué les disgusta. Si no les damos la oportunidad, quedan como resumidos en la familia, quedan resumidos en los papás. Y entonces es más difícil que si no tengo la voz para decidir qué quiero comer, no sé si voy a tener la voz para decir que estoy siendo abusado, que me están tocando, que me está molestando esta actitud del abuelo o de la abuela. Y no etiquetarles. Esto es súper importante, pero súper importante en acción preventiva y también en acción reparadora, que lo vamos a ver luego. Etiquetar a una persona
hace mucho daño, ¿sí? Si tú vas por la calle y todo el tiempo te dicen, no sé, no se me viene ahora algo peyorativo, pero aunque no sea peyorativo, no sé, ay, porque ella es así, ella es muy, muy alocada, ella es muy alocada, ella es muy alocada. Llega un momento que eso afecta al sistema de creencias. Siendo adulto sucede con menos intensidad. En un niño o en una niña sucede mucho más. Porque lo que hablábamos antes, o sea, se está creando sobre la base de todas las experiencias que van pasando, se va creando esa personalidad. Etiquetar es súper peligroso porque nos empezamos a creer esas etiquetas cuando somos niños y empezamos a crecer creyéndonos esas etiquetas. Y así va a ser más difícil poner en duda o en tela de juicio que lo que está pasando no es culpa mía, sino culpa del otro. Una vez, esto es una reflexión personal, que el evento ocurre, nosotros debemos estar atentos a diferentes señales. En caso de que nuestros niños o nuestras niñas decidan no hablar y nosotros lo sospechemos, que es alguna de las cosas que han ido preguntando, y hacer que lo expongan, que lo cuenten, porque mientras más rápido esto se hable, mientras más rápido esto se pueda contar, va a ser un poco más llevadero el proceso del procesamiento de ese trauma y de eso que ocurrió. Y no va a dejar tanta huella, digamos, no va a afectar de una manera, afecta, siempre va a afectar, pero el paso de ser una víctima a ser una persona que sobrevive el evento se va a dar de una manera menos dolorosa porque tengo apoyo, por supuesto teniendo apoyo y teniendo una red de contención, pero por eso, una vez que nosotros detectamos que esas señales están y que puede estar pasando algo, yo no me tengo que quedar con lo de le pregunté y no me quiere decir nada, no quiere hablar conmigo, algún momento me lo dirá. No, el tiempo es oro y tenemos que llevar a los niños a los especialistas. Algunas de estas señales de alarma, que también lo preguntaban por ahí, lo vamos a como a dividir en tres cosas que son a las que tenemos que estar atentos y atentas como mamá o papá, educadores, terapeutas o cualquier persona que tenga familiar, que tenga contacto con niños o con niñas. La conducta, el afecto y la vida académica. Son como las tres cosas que se van afectando después de un abuso. Algunas de las señales que nosotros como cercanos a los niños podemos detectar en lo conductual, por ejemplo, son estas explosiones de ira o de llanto frecuente que no ocurrían, ¿sí? Y que de repente empezaron a hacerse como más grotescas, sí, más frecuentes y más intensas. Los intereses sexuales atípicos para la edad entran dentro de la esfera conductual. Por ejemplo, tiene 5 años, jamás en la vida yo he visto que esa niña o ese niño se toca y empieza a hacerlo de una manera compulsiva o empieza a querer tocar al adulto, a mamá o a papá, querer como con curiosidad, a querer ver, buscar ver de forma curiosa. Esas son señales que nosotros tenemos que estar alertas. Estar alerta significa indagar y si no tenemos las respuestas, buscar ayuda. Las lesiones, las autolesiones, esto se suele dar en etapas más grandes, a partir más o menos de 7 años en adelante. Evidentemente yo estoy hablando todo de forma aproximada porque cada persona es un mundo, cada niño, cada niña es distinto, pero son generalidades. A partir de 7, 8 años más o menos, los niños empiezan a autolesionar o a lesionar a los demás, se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes, dañan las cosas materiales, lanzan las cosas, las rompen, las lastiman, no tienen o como que este hecho de agredir, bien sea lo material o a las personas, se convierte en una forma de desahogar, de sacar toda esa rabia que se acumula. Y bueno, esas son algunas y conductas, perdón, se me escapaba, conductas regresivas. Si mi niño o mi niña ya usaba el baño y de repente empezó a dejar de controlar esfínteres o ya comía solo y de repente ya no quiere saber nada con comer solo y quiere que le des la comida, quiere que tú duermas con él, que te acuestes con él o con ella, que le bañes. Y es una forma, o sea, notas un pedido al tiempo, a mucho tiempo, de por favor dame la comida, de todo el tiempo lo mismo y de una manera como muy demandante hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque el niño necesita protección, es su manera de decirte, hey, quiero que estés aquí conmigo porque me está pasando algo. Entonces a todo eso hay que estar muy atento. Y cuando vemos estas señales hay maneras de poder hablar con ellos, poder decirles, sé que te está pasando algo, estoy aquí cuando me lo quieras contar, acercarnos más, jugar más, compartir más y seguramente se va a abrir ese espacio. En cuanto al área afectiva,
podemos observar suma tristeza, aislamiento, el niño o la niña que salía, jugaba y era súper sociable, pues llegó un momento que ya no lo hizo más, no quiso. Em, Se aísla en su habitación, no quiere saber nada, está triste y llora a veces sin razón. Tiene dificultad para regularse emocionalmente, es decir, las emociones pueden ser desproporcionadas. Hablaba antes de explosiones, perdón, de ira y de llanto, pero también puede ser, por ejemplo, ante un estímulo como una película o algo de ese tipo. El niño no controla su emoción, llora mucho, se pone muy mal, o por el contrario, está demasiado inquieto, demasiado intenso, como decimos nosotros, o muy, eh, ni siquiera alegre, sino activo, excesivamente activo. Eso también es una señal de alarma si mi niño no hace esas cosas generalmente o si mi niña no tiene esa actitud. Hay bastantes comentarios acá. Cuando se denuncia, bueno, cuando se denuncia, pero los organismos estatales tardan meses en brindar atención psicológica, ¿qué se puede hacer? La verdad que esto es súper frecuente en muchísimos países y yo considero que siempre se puede hacer un esfuerzo de llevarlo a otro lugar, aunque ahí te digan, porque muchas veces te dicen, tiene que ser atendido con el psicólogo acá. Yo como mamá no perdería el tiempo. O sea, voy, lo llevo a otro sitio, la llevo a otro sitio, independientemente de que este proceso esté andando, porque yo necesito que se recupere. Lo legal es otra cosa. Buenísimo si funciona, pero lamentablemente no es así en todos los casos y en la mayoría no lo es. Entonces, para mí la prioridad es la salud mental de mi hijo o mi hija. Es importante hablar con los peques, pero es mucho más importante documentarnos y aprender como padres a tiempo para poder prevenir el abuso. Hay mucha ignorancia en los padres, totalmente. Totalmente, y parte de lo que vamos a hablar ahora de las consecuencias recaen acá. Si nosotros, y era lo que decía al principio de la charla, si nosotros nos hacemos la vista gorda con una situación como esta, que ocurre a cada rato, literalmente a cada rato, yo creo que no pasan minutos a nivel mundial en que no ocurra una violación o un abuso, estamos contribuyendo con eso, aunque sea de forma pasiva. Bueno, en cuanto a lo afectivo, como iba diciendo, toda la parte de apegos que ya habían sido superados, era lo que decía, hay actitudes regresivas, y negativa a ir solos o solas a algún lugar en concreto o a estar con una persona en concreto. Eso es clave. Si yo, mi hijo, disfrutaba todos los días con su abuela y de repente ya no quiere ir más a esa casa, yo tengo que ver qué pasa en esa casa. Yo tengo que ver por qué. No, que peleó con, voy y veo con quién peleó, qué fue lo que ocurrió. No nos quedemos con lo superficial. Como papás y como mamás, nosotros no queremos que absolutamente nada malo le pase a nuestros hijos, pero nada. Y ante la sospecha, nos asustamos a veces tanto que decidimos ignorar y lo decidimos de manera inconsciente. No, esto no debe ser tan grave. Yo me voy por esta opción, porque esa opción es más linda, porque esa opción no lastima, pero esa opción puede estar siendo un factor de riesgo importante para tu hijo o para tu hija. Y bueno, en lo académico, los cambios generalmente son o dificultades para concentrarse, está demostrado neurológicamente, con estudios, digamos, neurológicos, está demostrado científicamente, era la palabra, que los niños y las niñas que han sido abusados tienden a desarrollar, bien sea transitorios o permanentes, trastornos de la atención. Y esto está demostrado con imágenes cerebrales, con tomografías computadas, con resonancias magnéticas, donde se ve cómo hay un decaimiento de la conexión neuronal en las áreas correspondientes a la atención y la concentración. Así que eso puede ser un aviso. Y conductas de desinterés hacia la escuela. Son como las dos cosas, las dos más grandes pilares en lo académico. O empieza a tener problemas de atención y concentración o se desinteresa completamente por el colegio y no quiere ir más. No quiere hacer nada, no quiere... Y ahí hay que ver qué más pasa. Perdón, pero... ¿Por qué impacta tanto? Y después vamos a ir a las consecuencias. ¿Por qué impacta tanto el abuso en la infancia o en la niñez en la persona que fue abusada? Principalmente, lo decía hace un ratito, por la parte de neuroplasticidad. Los niños y las niñas se están formando, no solamente en personalidad, se están formando biológicamente, ¿sí? Ellos están construyendo lo que más adelante van a ser sus habilidades cognitivas y eso es con una base orgánica. El cerebro se está desarrollando, se está haciendo cada vez más grande, menos plástico y
va creando más conexiones en zonas nuevas y va reforzando las que ya existían. Esto hace que una situación traumática, que estamos hablando del abuso sexual, pero puede ser un accidente, un duelo, un desastre natural, haga que este desarrollo que iba viento en popa, llega un momento que, hey, ¿qué pasó acá? Porque la situación es muy, muy traumatizante, porque sobrepasa las capacidades del niño o de la niña, y al sobrepasarlas, llega un momento que el cerebro hace un esfuerzo sobrehumano por captar lo que está sucediendo y puede haber ciertos elementos de bien sea o se empiezan a desarrollar más lento o hay como una especie de freno en el desarrollo y todas estas cosas hoy está demostrado que son visibles a través de neuroimágenes. Por ejemplo, aquí voy a hablar brevemente de esto que quizás no es de mucho interés. Nosotros tenemos una sustancia en el cerebro, perdón, un área en el cerebro que es la amígdala, que se encarga, entre otras cosas, de la parte emocional, de regular nuestras emociones. Y se ha demostrado que la sustancia gris de la amígdala o el área alrededor de la amígdala se activa muchísimo más en personas que fueron víctimas de abuso sexual. ¿Por qué? Porque la emoción está exacerbada y eso es lo que más adelante, entre otras cosas, va a generar trastornos de ansiedad. Además, en el lóbulo prefrontal también hay daños que se evidencian en neuroimágenes y al ser así, la toma de decisiones no va a estar del todo desarrollada cuando debe estar, o si lo está, va a estar deficiente y entonces son personas que se ponen en riesgo, que es una de las consecuencias más frecuentes. Eh, Zonas de la memoria, zonas de la atención, por eso muchas veces el recuerdo está nublado y no se recuerdan situaciones cercanas al evento, no solamente el evento de abuso. Todo esto empieza a afectar. Ahí alguien comentó, bueno, acá Miriam, de una persona que a los 3 años sufrió abuso. A los 3 años ninguno, bueno, creo, muy pocas personas puede recordar algo. Yo no recuerdo absolutamente nada de mis 3 años. Le pregunto a personas cercanas y muy poco. Entonces es muy difícil que una persona que fue abusada a los 3 años pueda traer ese recuerdo a acotación, pero de que le afectó en todo este neurodesarrollo. La construcción del autoconcepto es otra de las cosas por las cuales impacta tanto. Nosotros construimos nuestro autoconcepto para poder construir autoestima y autovalía. Si yo no tengo un mal autoconcepto, o sea, si yo me percibo como una persona que tiene solo características negativas o muchas características negativas, no me quiero y no siento que no valgo, ¿sí? No me valoro. Entonces, la persona que va construyendo todo esto, si no tiene en el momento el apoyo, ¿no? Sucede la desgracia y no tiene el apoyo para orientarle y explicarle a través de muchísimos mecanismos de que no es su culpa, que no tiene por qué vulnerar lo que piensa de sí mismo por lo que le acaba de pasar, porque él fue un elemento pasivo en todo esto, que quien debe avergonzarse es la persona que lo hizo. Esto se ve afectado, se ve afectada el autoconcepto y por ende la autoestima y la autovalía, que es lo que después nos va a hacer colocarnos en situaciones de desprotección, de riesgo, sentirnos mal con nosotros mismos y desarrollar trastornos del estado de ánimo, trastornos de la imagen corporal, como son la bulimia y la anorexia, entre otros, incluso la obesidad o el sobrepeso. Esto todo es como que un engranaje, ¿sí? Más adelante voy a volver a tocar el tema del autoconcepto con algo en particular. Y el trabajo, lo que sucede, o lo más importante que sucede, por qué impacta tanto en esa persona cuando es víctima siendo una niña o siendo un niño, es porque se da algo que es el trauma complejo. Generalmente, y como lo vimos, en un 90% de los casos, los niños conocen a su abusador o a su abusadora. Y en un 30%, que yo creo que eso está un poco desactualizado, son familiares. ¿Quién es mi familia? Cuando yo soy niña, mi familia es mi familia adulta, son quienes me cuidan, son quienes me contienen, quienes me tienen que proteger. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis tíos, dependiendo de cómo hayamos crecido y qué contacto tengamos con las personas. En mi caso, mi tío era mi profesor, aparte, era una persona súper cercana con la que yo compartía a diario, llegamos a vivir juntos y por eso
había tanta cercanía entre nosotros y jamás en la vida yo me iba a imaginar que esto iba a pasar. O sea, el vínculo era muy estrecho y mientras más estrecho es el vínculo, mayor es el trauma, más se complejiza. La consigna es la persona que me tiene que cuidar, la persona que yo siento que me va a cuidar, la persona en la que yo confío para que me cuide, me agrede. ¿En quién puedo confiar? Entonces empieza a desarrollar todo un sistema de creencias basado en la desconfianza, basado en vínculos ambivalentes y muy nocivos. Y ese es el principal problema del abuso en las infancias, que el doble trauma genera esta sensación de el mundo está en mi contra, o sea, yo no tengo nadie en quien confiar, no tengo nada hasta que lo empiezas a trabajar y lo empiezas a descubrir. No hay valor por la propia vida. ¿Cómo yo puedo valorar mi vida si yo siento que lo malo que me ocurrió fue mi culpa? Y ojo, hasta ahora he dicho todo el tiempo que la idea es hablarlo al momento, que mientras más rápido se aborde, no quiere decir que si yo esto lo abordo después de un tiempo no tenga efecto. Yo puedo igualmente transitar ese pasaje, y yo lo llamo de esa manera, no sé si se llama así, de víctima a sobreviviente, aunque yo esto lo cuente unos años después y empiece a trabajarlo unos años después, se puede, claro que se puede, porque hay otras maneras de ver la situación y sigues teniendo la red de apoyo, que quizás ya no son tus padres o quizás nunca lo fueron, pero tienes a otras personas que te pueden acompañar en esto. Entonces nunca es tarde. Si yo descubro 5, 6, 10 años después que alguien cercano, hijo o no hijo, familiar, amigo, fue abusado o abusada, nunca es tarde para buscar ayudar a esa persona. Quisiera continuar ahora leyendo otra parte del libro. A ver, no quiero equivocarme. Aquí está. Que tiene que ver un poco con esto que he estado hablando. Hay algo importante antes de leerlo que es la duda sobre lo que ocurre. Cuando nosotros dudamos sobre algo que ocurrió, sobre algo que le ocurrió a una persona cercana, a un hijo, a un hermano, a quien sea, esto hace que la persona empiece a dudar de sí misma. Y por eso en parte ese dolor, digamos, que se genera con la duda y que se va construyendo una imagen débil o un autoconcepto débil, ¿sí? Y acá lo que voy a leer es parte de algo que generalmente se piensa que las personas que fueron abusadas para ser consideradas eh, como que sí, lo sufrió, mira, la está pasando mal, tiene que aislarse, no tener ningún tipo de contacto sexual con nadie y si empieza a tenerlo, entonces como en mi país dicen es buscona o es buscón, lamentablemente pues no le pasó nada y está, fíjate. Y esto sucede, tu familia cercana lo dice, la gente lo cree y es el peligro de cómo va creciendo esta persona ya adolescente porque empieza a tener una vida sexual activa con la idea de que, bueno, entonces quizá la que está mal soy yo, aquí no pasó nada o pasó y pasó algo que lo hice demasiado grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma la sociedad te dice cómo tienes que sufrir. Y si lo haces de otra manera, entonces no sufriste tanto. Y eso es lamentable. Les leo. Y es que una sobreviviente de abuso sexual se puede desear, puede querer ser deseada, tener ganas de hacer el amor, disfrutar su sexualidad y su cuerpo. De hecho, de un modo que parece complicado de comprender, intentamos probarnos a nosotras mismas que es posible gozar sin miedos ni molestias. Pero no se habla de eso. No se discute sobre el deseo de la víctima, sino que se popularizó la creencia de que le huimos al sexo. Y lo que empieza a suceder con esto es que nos ponemos en riesgo buscando demostrarnos a nosotros mismos o a nosotras mismas que somos capaces de disfrutar. Pero esto, ¿a dónde nos lleva? Si somos unos adolescentes que todavía no tenemos la capacidad de medir el peligro. Todo lo que es la duda, si yo pongo en tela de juicio lo que le pasó a X o Y persona, el silencio alrededor de lo que ocurre, el silencio es terrible.
Son 3 factores que sin duda van a ser una grieta enorme en la autoestima de esta persona, que van a dificultar la construcción de ese autoconcepto y más aún si quienes dudan, si quienes dicen este tipo de cosas, son nuestras figuras de apego, nuestras figuras de autoridad, nuestros padres, ¿sí? O las personas en las cuales confiamos para contarles lo que pasó. Llega un punto en que uno empieza a sentirse causante del problema y era lo que decía hace un ratito. Alrededor de esto se crea, de este tipo de situaciones siempre se crean como secretos familiares. Y por eso hago mucho énfasis, y en el libro hago mucho énfasis en lo nocivo que es callar y lo nocivo que es el silencio para la persona y para la familia. Acá les puedo contar algo que sucedió en mi caso y es, todo bien, hablé con mis padres, en realidad hablé con un amigo que hoy en día es mi esposo y ese amigo habló con mis padres o con sus papás y sus papás hablaron con mis papás, toda una cadena, pero hubo como que 2 días después ya mis papás sabían lo que había ocurrido. Y esto hizo que de alguna forma las cosas se frenaran ahí, no pasó más. Bien, mis padres absolutamente me creyeron, cortaron comunicación. Bueno, mi papá quiso hacer muchas cosas, no como que agredir, esa era lo que él pensaba que era lo correcto. Lo amenazó, que era su hermano, esta persona se fue lejos y nunca más lo vimos hasta mucho tiempo después. ¿Qué sucede? Todo bien, me creyeron, me acompañaron, me dieron contención emocional, respetaron mis espacios hasta cierto punto, pero no hablemos más del tema, no denunciemos, dejémoslo así. Y lo que pasa con esto, que en parte, bueno, es lo que comenta Claudia, es que se hace un secreto a voces. Esto está pasando, todos lo sabemos, pero mejor no hablemos del tema porque es doloroso, porque molesta, porque no sé qué hacer con esto. Mis papás años después se divorciaron y se divorciaron en parte por este problema. Dicho muchísimos años después por mi mamá, no pude soportar esto. No pude soportar saber lo que había pasado y no haber hecho nada. Las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Ojo, no justifico, pero es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que sí, que los silencios son lo que más daño hacen. Son los que más generan que todos estos síntomas, todos estos trastornos, todos estos malestares se empiecen a hacer como presentes, visibles y en un punto se instauran y no dejan a la persona como superarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Hasta ahora hemos hablado, bueno, de cómo prevenir, de las señales de alarma, de por qué se generan consecuencias graves y ahora vamos a hablar de esas consecuencias graves. Esas consecuencias graves, por una parte, está la regulación de los afectos y los impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Se genera una especie de burbuja donde todo me hace débil, todo me hace frágil, mejor dicho. Todo me hace frágil y todo me afecta al doble. Entonces los afectos están como, los afectos a nivel, afectos me refiero a las emociones, están como muy vulnerables, ¿sí? Y podemos desarrollar como esa especie de labilidad. La habilidad quiere decir que estoy de una forma y luego estoy de otra forma. Y entonces, si el de afuera me dijo, ay, si estás fea, y se lo dice a cualquier otra persona y esa persona le da lo mismo, pues a mí me afecta el triple. Ojo, estoy hablando con ejemplos. Sí, era de esa manera. Ya en este momento, por supuesto, después de muchísimo trabajo terapéutico, no es así y lo agradezco un montón a las personas que me pudieron ayudar. Pero esto no solamente me pasó a mí, o sea, es lo que sucede generalmente. Lo mismo con los impulsos. Si tengo ganas desde comerme la heladera hasta acostarme con el primero que vi, lo voy a hacer. Y no tengo esa capacidad de discernir cuando estoy en esa situación de vulnerabilidad. Que repito, ya en mi caso fue una época de adolescencia muy, muy dolorosa, muy llena de esto de sí, pero no, pero cómo me controlo, pero yo sé lo que quiero y sé lo que quiero lograr, pero no sé cómo hacer para lograrlo porque estaban todas estas cosas que no sabía bien cómo decidir y qué hacer.
y afortunadamente hoy la historia es muy diferente. Después está la memoria y la atención, que son dos procesos cognitivos que se ven afectados, lo mencionaba un poco antes. ¿Por qué se ven afectados? La atención, por ejemplo, es porque desde niños y desde niñas estamos en un estado de hipervigilancia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo estoy esperando de dónde viene el ataque, porque ya lo hicieron, porque ya me atacaron y me atacó una persona muy cercana, me atacó una persona que yo quería y en la que confiaba. Entonces yo tengo que estar alerta, porque ese ataque puede venir de cualquier parte. Y eso hace que si mi atención está puesta en eso, probablemente en aprender, en hacer amistades, en comportarme de una manera socialmente adaptada, dependiendo del caso, ahí no va a estar puesta. Entonces empezamos a desarrollar algunos problemas de atención y concentración en la escuela, en el trabajo, etcétera. Puede ocurrir. Y la memoria ocurre dos cosas. Ya lo decía, los olvidos alrededor del evento y de las etapas cercanas. Y otra cosa que puede ocurrir es asociar. La memoria no solamente es para almacenar información, sino que conjunto con otros procesos cognitivos, utiliza como el mecanismo de la asociación, ¿sí? Para un olor, un sitio, una situación, un idioma, todo lo asocio con eso que me pasó. Cuando lo hacemos consciente, se puede trabajar y de repente ya no tengo tanta aversión por ciertas cosas que me generaban aversión gracias a esta situación, pero es real, ocurre. La autopercepción, que ya lo hablábamos con el autoconcepto, la autoestima y la autovalía. ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me veo? Me veo como una persona que puede lograr las cosas, me veo como una persona que vale, que la pasó mal, pero que puede pasarla mejor. Todo esto con un apoyo adecuado, con psicoterapia, y hago mucho énfasis en esto porque yo tengo años en psicoterapia con diferentes terapeutas y es lo que ha hecho la gran diferencia. Conozco personas que sí, no es que dejan de vivir, siguen viviendo. No sé si siguen viviendo a pleno. Y esa es la gran diferencia. Encontrar la manera de, si bien yo puedo dejar un poco lo que pasó atrás, pero enfocarme hacia adelante. Esa es la gran diferencia de tener una ayuda y no tenerla. Las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales se vuelven muy problemáticas. En la parte interpersonal, relaciones amorosas, incluso amistosas, porque el vínculo que se empieza a generar es un vínculo dañado, digamos que puede ser desde ambivalente hasta inseguro. Entonces nos convertimos en personas dependientes del otro, de la aprobación externa, de que el otro esté, porque si no, ¿yo qué voy a hacer? No me siento capaz de hacer y lograr cosas sola, porque yo tengo que estar con alguien más que me ayude y que me entienda. Y así muchísimos otros ejemplos de apego y dependencia. O el otro extremo que también puede ocurrir, porque, repito, somos personas distintas y nos puede afectar de diferentes maneras, pero como que los ejes siguen siendo los mismos, es que nos volvemos personas completamente solitarias, no queremos vínculos de ningún tipo, no queremos nada porque no queremos seguir sufriendo. Entonces, son maneras de sobrevivir a esta situación, que es lo ideal que se trabaje esto para llegar a tener un vínculo un poco más sano, menos dependiente y podamos no solamente ofrecer una relación más sana, sino tenerla, construirla. Y en cuanto a las relaciones sexuales, hay muchos matices. La gente suele pensar que una persona que fue víctima de abuso va a tener alguna disfunción sexual del tipo, del tipo inhibido, es decir, que o no me gusta, o no tengo erecciones, o no lubrico, o etcétera. Y no necesariamente es así. Muchas veces pasa lo contrario, hay una exacerbación de la vida sexual. Entonces, quiero siempre, quiero en todo momento, no me importa de qué manera ni con quién, y esto pone en riesgo a las personas. Las somatizaciones, esto es como una reacción fisiológica del cuerpo en colocar en diferentes puntos la cabeza, el estómago, me molesta esto, no me gusta aquello, de mi cuerpo, todo el malestar. Sucede que, por ejemplo, o cuento lo que a mí me pasaba, solía tener, pensaba que eran ataques de pánico y después en terapia mi psicóloga me
me hizo ver que era en realidad como episodios de estrés postraumático, pero el primer síntoma para mí eran náuseas absolutas. Y un poco después recordando todo, pues sí, en ese momento yo tuve náuseas. O sea, yo me sentí asqueada. Y ese fue el síntoma que mi cuerpo registró y que seguía quedando. Y esto puede pasar con cualquier síntoma corporal. Y bueno, nuestro sistema de creencias se ve afectado, se ve limitado. Nuestro sistema de creencias es el constructo que nos permite entender cómo se dan las cosas alrededor de nosotros como seres humanos. Es decir, yo puedo creer que las personas son buenas o que las personas son malas. Yo puedo creer que tengo muchas capacidades o que no las tengo, que el entorno donde estoy está bueno o no está bueno. Esas son cosas muy básicas. Eso hasta la religión, hasta creencias políticas, o sea, cualquier cosa conforma nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias se va a ver afectado por este evento cuando ocurre durante la niñez, por lo que comentaba antes, de que todo se empieza a construir sobre eso. Hay algo importante y es qué hacer cuando abordamos el tema, es decir, ya sucedió, no pudimos prevenirlo, a alguien cercano, a algún niño, a alguna niña cercana le ocurrió esto, ¿qué podemos hacer? Aquí se repite un poco lo de evitar las etiquetas. El epílogo del libro tiene una parte completa de acciones preventivas y reparadoras, que el epílogo lo escribió una gran amiga y sexóloga, se llama Saray Marín, y bueno, hay mucha más información, pero es esto, evitar las etiquetas no es evadir el problema, no es hacer silencio alrededor del problema, pero tampoco dirigirse a ese niño o a esa niña como que lo único que esa persona es una persona abusada, porque ahí es cuando se hace un poco más complejo dejar de sentirse víctima. Si a ti te etiquetan como víctima y eso se perpetúa, se mantiene, seguramente va a ser más difícil quitarte ese rótulo de la frente. Lo mismo que lo que decía antes, y también tiene que ver con las etiquetas de em, evadir, o de decir que esa persona, ese niño o esa niña es causante de un gran problema. Eso también es una etiqueta. Fui causante de, no sé, de la separación de mis papás. Por ejemplo, mi mamá me lo cuenta muchos años después y una de las cosas que me dice, que siento que es un acto de sabiduría de su parte dentro de todo lo que pasó, yo no te lo quise decir nunca, no se los quise decir nunca, ni a ti, ni a tu hermano, ni siquiera a tu papá, que era por eso, porque yo no quería que tú sintieras que era tu responsabilidad. Cosas como esa es evitar las etiquetas, por ejemplo. Acompañar sin invadir. Yo puedo acompañar a ese niño o a esa niña, yo puedo estar ahí para cuando me necesite y puedo contar, pues, hacerle saber que cuenta conmigo, pero no necesariamente eh, ese niño va a querer que yo esté todo el tiempo. No necesariamente esa niña va a querer que yo le abrace, que tenga algún contacto. No necesariamente va a ser así. Entonces, eso hay que saberlo entender. Hay que saber entender que algunas veces no se puede, que necesitan espacio. Otra de las cosas es la claridad respecto al tema. La vergüenza se tiene que dejar de lado, porque nos da vergüenza como padre, nos da vergüenza como maestra, nos da vergüenza como sociedad hablar de esto, cuando nos pasó, cuando le pasó a alguien cercano. En el caso de papá y mamá se juega algo mucho y en Venezuela sucede, y es esto de van a empezar, o sea, como que van a decir o van a pensar que soy una mala madre o que soy un mal padre, pero no me di cuenta porque no vi la situación, porque la dejé sola, etcétera. Y esto es lo menos que tiene que importar en este caso. ¿Por qué? Porque si yo me dejo llevar por el qué dirán, en un caso así, yo estoy dándole más importancia a mi imagen que a lo que sea que le esté pasando a mi hijo o a mi hija y ayudarle. Yo eso lo estoy dejando de lado. Entonces es muy importante poder hablar del tema con claridad. Ya pasó, o sea, ya ocultarlo no va a hacer que no haya pasado ni que duela menos. Dejar claro que la culpa jamás
es de quien lo sufre, jamás, de ninguna manera. Y esto aplica para adultos, para quien sea, para adultas, que si salió, que si no salió, que si tenía, que si se emborrachó, que si, no importa. O sea, no es tu culpa y punto. Y con los niños y con las niñas esto hay que dejarlo claro, siempre. Y si no lo menciona, si no llega a mencionar, es que yo creo que es mi culpa. No importa, no lo mencionó, yo sí se lo menciono. Esto que pasó no es tu culpa. Esto que pasó es culpa de X persona. Tú vas a estar bien. O sea, siempre darle el mensaje de que no es responsable. Evitar revictimizar, y la revictimización es algo que ocurre cuando vas y pones la denuncia, ocurre incluso en algunas consultas psicológicas, ocurre cuando se lo cuentas a la maestra. ¿Y cómo ocurre? La persona tiene la intención de revictimizar, muchas veces no. Ocurre con preguntas como ¿estás segura? A la madre delante del niño. Ocurre con preguntas como vuélveme a decir eso que repetiste, él estaba arriba o él estaba abajo porque ahorita me dijiste otra cosa. Ahí estás revictimizando. Y no lo estás queriendo hacer, seguramente no lo estás queriendo hacer. Pero hay que instruirnos, como decían por ahí hace un rato, alrededor de este tema para evitar hacer ese daño. Pero es que mira, ella estaba borracha. Eso es revictimizar. Y por supuesto la psicoterapia. Si es un niño, una niña muy chiquito, muy chiquita, que yo digo, bueno, pero un niño de 3 años, ¿qué va a hacer en terapia? Los padres necesitan orientación para llevar este tema y para llevar esta situación de la manera más sana posible para esos niños y para uno como papá y mamá. Y bueno, acá les quiero leer una parte justamente, del trabajo terapéutico. Les leo. Más o menos en la quinta sesión le conté, temblando, como siempre cuando se lo confieso a alguien por primera vez, de hecho hace rato cuando se los decía estaba temblando, que había sido abusada. Su respuesta aún me sorprende. Yo lo sospechaba. Dijo asintiendo que ese hecho estaba íntimamente vinculado con mi incomodidad con las figuras de autoridad y ese obstáculo para ser asertiva ante personas con modos más agresivos de comunicarse. Ella pudo entender de dónde venía eso que yo llamaba inseguridad y a partir de entonces, cuando quedó abierto ese tema, todo fluyó de forma inmediata. Trabajamos en recordar momentos a través de ciertas técnicas y en mejorar mi capacidad de expulsar todo lo que no me pertenece, entre esos la culpa, en especial la culpa, y el resentimiento hacia mis cuidadores. Esto hizo que mejorara significativamente la relación con mi mamá. Yo viví separada de mi mamá más de un año, sola con mi papá, y ahí fue cuando compartí casa con esta persona. Y parte de eso me pesó toda la vida. Y bueno, actualmente ya gracias a la terapia es algo que pude sacarme de alguna manera, porque no tenía ningún tipo de peso en toda la situación, era más el dolor el que hablaba en ese momento. Y parte del trabajo terapéutico es superar ese dolor. Yo estoy por cerrar para empezar bueno, a dialogar si tienen ganas, pero sí les quiero hacer como dos reflexiones. Una es que callar también revictimiza porque es un ataque a nuestro sistema de creencias. ¿Y cuál sería la creencia que se está instaurando en ese momento? La creencia de es mejor callar. O sea, no digas lo que te pasó, no lo cuentes. Esto tiene que ser un secreto. Y si es un secreto es porque hay algo mal. Hay una parte de mi prólogo que lo escribió una gran amiga que me ayudó a editar el libro, Elaine González, que justamente también, si quieren, les leo porque es hermoso y bueno, fue escrito por ella. Solo voy a leer esa parte, que es la última, y dice, decidí conversarlo después de algún tiempo, pero mamá me pidió que no le dijera a nadie, en especial a papá. Yo no quise meterme en más problemas, así que hice caso, porque se supone que las mamás siempre tienen la razón, porque las mamás nos cuidan y saben lo que es mejor para nosotros. Y pensaba que si no podía expresarlo era porque había hecho algo mal y era mi culpa. Pensaba, soy una niña mala. Esto es una muestra de cómo se ataca nuestro sistema de creencias y cómo instauramos esa idea gracias a una falta de apoyo. A callar, a pedirme que callen.
Aumenta la culpa y la frustración porque no sé qué hacer con esto. O sea, está aquí dentro de mí, cómo lo saco? ¿Cómo lo comunico? ¿A quién se lo digo? No puedo. Me distraje porque activaron un micrófono, perdón. Nos enseñan a no priorizarnos porque entonces está primero la vergüenza y no hablar de nada, no contar nada. Está mal contar. Entonces, yo estoy de última en la lista. O sea, si primero está la vergüenza y lo que van a pensar los demás, yo estoy atrás. Afecta nuestra memoria del evento porque lamentablemente no existe una, como traerlo a cotación cuando lo cuento, cuando lo hablo, que por eso es tan importante procesarlo, no solo en terapia, sino poder hablar de esto con la gente cercana. ¿Y cómo me voy a acordar? Eso va quedando. Porque también la mente es muy sabia, la mente hace un esfuerzo por reprimir todo aquellos que nos dañan. Y por otra parte impide el incorrecto desarrollo de nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, que esto ya lo comentaba. Y la última reflexión, que es contraria a lo que acabo de decir, de que callar revictimiza, es que hablar nos hace sobrevivientes. O sea, ¿cómo realmente ser sobreviviente y no víctima? Ese camino a la resiliencia, que puede ser mucho más corto, puede ser mucho más feliz con una red de apoyo constante y suficiente, adaptada a cada sobreviviente, a cada persona que pasó por esta situación, acompañándonos a alzar nuestra voz cuando queramos, como queramos, y no coartando esa libertad de expresar lo que nos pasó, mientras vamos nosotras mismas encontrando esa fuerza interna. Es como un proceso interno que se apoya afuera. Somos capaces de convertirnos en sobrevivientes, no hay duda de eso. Somos capaces de salir adelante y somos capaces de enfocarnos en nuestras fortalezas porque el impulso natural del ser humano es de vida. Existe la pulsión de vida, la pulsión de muerte, hay una teoría que lo dice, pero siempre más fuerte va a ser la de vida. Pero para esto tenemos que contar con esa contención, como decía, un proceso interno con un apoyo afuera. Lamentablemente hay muchas víctimas. Lamentablemente todavía hay muchas víctimas que no pueden ser sobrevivientes porque no tienen esa contención. Y es muy difícil encontrar, no digo que no se pueda, deben haber personas maravillosas que lo lograron, pero es muy difícil encontrar dentro de nosotros esa misma fuerza sin alguien al lado o una red de apoyo que te diga, vamos que tú puedes. En mi caso sí, tuve contención desde el primer momento de mi familia, de mis padres en realidad. En el libro está completa la historia, mi familia paterna no tuvo la misma contención y eso es algo que todavía hoy en día me duele muchísimo. Yo pude hablar con ellos después del evento, escribir este libro a mí me hizo sentir desahogada. Y si bien siento que todavía no se cerró el ciclo por completo, porque para mí el ciclo se cierra y capaz nunca suceda, pero en el momento en que yo pueda mirar a la cara a esta persona y preguntarle por qué lo hizo. Esto es muy personal, no todas las personas tienen la necesidad de hacer esto. Y si bien no hubo una denuncia, yo siento que de alguna forma haber alzado la voz por este medio, acá con el libro, con un montón de cosas que he podido ir haciendo y que he podido ir logrando en función de este tema, para mí es poner en evidencia la maldad de esta persona, mi fortaleza, y eso es lo que yo siento que me hace ser sobreviviente. Darme cuenta que a pesar de muchas dudas, de mucho malestar, de mucho dolor, yo tengo la capacidad de ser y de hacer un montón de cosas al margen de esto que me ocurrió. Y bueno, para cerrar mi charla, lo que estoy diciendo, ya después si quieren hacer preguntas estamos, les leo una última parte que voy a leer del libro. Después de un largo transitar, de quebrarme cada vez más y desesperarme porque no lograba que esos pedazos se volvieran a juntar para desaparecer así toda huella de lo que me ocurrió, un día entre letras, terapias y teorías, descubrí algo que cambiaría por mucho el resto de mi existencia. Entendí que esa grieta jamás iba a cerrar, porque una roca fracturada no vuelve a su estado original, no se regenera, no desaparece esa cicatriz, por más que se cuide y se intente reparar. También me vi ahí rota, muy rota pero muy viva, llena de sueños, de experiencias, de vivencias,
Me vi en muchos momentos felices, llena de amor para dar y recibiendo amor inmensamente. Me descubrí dueña de mi cuerpo, me visualicé capaz de dar vida y de cuidarla más que a la mía propia. Entonces supe que, aún marchita, florecía cada vez que me permitía brillar, lo que restaba impacto a eso que una vez me había desvanecido. Todavía no he sanado por completo. A veces sospecho que es un proceso que nunca se termina y estoy convencida de que si lo logro, no olvidaré lo sucedido. Tengo la certeza de que puedo vivir y ser feliz con mis grietas, porque cada vez que quiera soy capaz de florecer. Y bueno, este es el libro. No sé si se enfoca bien, pero nada, muchas gracias. Les voy a compartir una imagen que solo tiene mis datos.